El punto desde donde usted vea la situación determinará si vence o no. Si ubica su mente, su cuerpo y su corazón en la posición correcta, la victoria será sencilla. Si por el contrario se deja sumir bajo el problema y la dificultad, tal vez no lo logre. Cristo hizo todo lo posible para que usted esté en un buen lugar para pelear la buena batalla de la fe. ¿Estás dando sexo para recibir amor? El verdadero amor no es egoísta. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntranos en Bogotá los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FOU, ven tal y como eres. Vaya preparando ahí, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 8. No sé si sabe que entre los tripulantes de la nave espacial hay un cristiano. Y ha dado testimonio, ha compartido a Jesús, lo ha hecho muy bien. Me enteré que se les dañó el baño. Dios, eso es terrible. Se les dañó el baño yendo. Lo lograron reparar, pero después volvió a fallar. Parece que llevaban bolsas y con eso sortearon la situación. Ahora, la NASA ha quedado sorprendida. El artículo que vi decía, la NASA está flipando con esto. Porque resulta que los astronautas, al volver a la Tierra, llegan cambiados. Algo cambia dentro de ellos. La NASA lleva muchos años estudiando esto y ya le puso nombre. Lo llama Overview Effect o Effect Overview. En español sería el efecto de ver desde afuera. Eso más o menos sería. ¿Qué les pasa a estos astronautas cuando ven desde afuera la Tierra? Lo más cercano que nos ha pasado es cuando estamos tal vez volando, que vemos las ciudades o vemos desde una gran altura. Los astronautas han tenido un cambio de percepción en la forma de ver su entorno, en la forma de percibirse a sí mismos, en cómo entienden los lugares y cómo entienden el mundo. Llegan, inclusive, muchos de ellos, hablando diferente. Ellos no lo notan. El astronauta que viene de una misión no nota que está hablando diferente. La NASA lo notó y lleva un tiempo estudiándolo. ¿Por qué hablan diferente? ¿Por qué pasa esto? Y es que ellos se enfrentan a algo que ya no encaja de forma habitual. Ellos, al estar en esas alturas, ven la Tierra por completo. Y cuando ven algo así, aparece una sensación que los psicólogos lo llaman la sensación de inmensidad. O sea, logran ver algo tan grande, o sea, están en una posición correcta para ver algo tan grande que los psicólogos lo han llamado la sensación de inmensidad. Y esto hace que cambie la forma habitual de ver las cosas ahora pequeñas. Estando allá arriba, no ven fronteras, ellos no ven mapas, ellos ven el planeta completo y al volver a la Tierra no logran olvidarse de cómo se sintió estar allá y cambian. ¿Por qué pasa esto? Porque se enfrentan a algo inmenso. Lo pequeño pierde importancia. Inclusive ellos, los psicólogos han dicho esto, que ellos entran en una etapa de autotrascendencia. Ahora se observan a sí mismos diferentes. Ya no ven fronteras, ya no ven países, ya no hablan de mi pueblo, mi nación, mi reino, hablan de la humanidad, hablan del planeta. Ahora tienen una visión global. Ahora, los psicólogos se preguntan si es necesario subirse a una nave espacial para poder entender esto. Han descubierto que es una buena forma de cambiar,
porque llegan menos egoístas. Cuando vuelven de ese lugar, llegan menos egoístas, hacen parte de programas benéficos, tratan a las personas mejor, inclusive los rasgos de racismo menguaron, porque ven el todo como una sola cosa. Entonces los psicólogos han dicho que es bueno que vaya y se dé un vistazo por allá para que se dé cuenta que pertenece a algo y que ese algo es un todo completo. Entonces los psicólogos han dicho que eso es un buen cambio. Entonces se preguntan, ¿cómo hacemos para que las personas tengan esos cambios? Si vale tanto una misión espacial. ¿Será posible que una persona que no puede subir a semejante altura, hagamos algo para que esa persona aprecie de esa forma? Aprecie el conjunto, ya no piense en sí mismo. En este caso, por ejemplo, nuestra iglesia sería como que ya no soy yo, mi silla, mi gusto, mi lugar, mi percepción, sino la iglesia, mis hermanos, nosotros. Es una buena forma de pensar. Los psicólogos dicen, ¿cómo hacemos para que eso pase? Y han descubierto en otras personas el mismo cambio, pero no es tan habitual. A veces ni siquiera es bueno. Por ejemplo, personas que han estado al borde de la muerte, cuando superan eso, ahora quieren aprovechar mejor el tiempo. Ahora quieren aprovechar mejor a las personas. También han descubierto este mismo cambio en personas que meditan, que practican la meditación, que practican el yoga. Esas personas también logran tener un pensamiento general, no tanto el yo, sino general. Sabemos que de nada me sirve pensar bien si no voy para el cielo. Lo sabemos usted y yo. Entonces, la parte que yo quiero que nosotros veamos acá, cuando estaba leyendo el informe, cuando estaba viendo la noticia, el Espíritu Santo me decía, la victoria depende del lugar desde donde la mires, desde donde veas la victoria. Puedes ver victoria en tu enemigo, puedes ver que tu enemigo te vence, puedes ver que los problemas son grandes, pero si logras pararte en el lugar correcto, verás la debida proporción de tu enemigo, verás quién es el grande. Mire, 2 de Pedro 1:8, ¿está ahí conmigo? El apóstol Pedro habla de esto. Déjenme le pongo el contexto. Está hablando de las virtudes. Añadida a vuestra fe virtud, dominio propio. Está hablando de las virtudes del cristianismo. Está hablando de crecer. Está hablando de dar fruto. Está hablando de ser grandes en Dios. Pero dice este verso 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos palabras ahí que nos interesan: ser productivo y ser útil. ¿A alguien le interesa eso? ¿Alguien quiere ser productivo y ser útil? Nos interesa esto que está diciendo Pedro. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista. No puedo mirar todo, pero dice que son ciegos, que olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Está hablando de cristianos. Pedro no está hablando aquí de alguien que apenas está creyendo o que no ha creído. En este pasaje el apóstol Pedro está hablando de personas que están en Cristo, pero que no han crecido, que no han sido fomentados, fortalecidos, animados, que no tienen virtud. Y esta falta de virtud hace que no den fruto, que no sean productivos. Inclusive Pedro dice que son cortos de vista. Me gusta como el ejemplo que usa Pedro. Dice que no están viendo todo y que olvidaron que fueron limpiados. Olvidaron que son nuevos. Olvidaron su posición, su valor. Por eso son cortos de vista, sin fruto, sin productividad.
O sea, son como aquellas personas que no bendicen a nadie, que no benefician a nadie, que nadie se alegra cuando los ve. Es más, podemos llegar a ser cargas cuando nos ven. No sé si me está entendiendo hasta ahí. Amén. Olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una pausa ahí. ¿Será que hay cristianos que su vida es inútil? Lamentablemente sí. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Mi vida en el cristianismo mucho tiempo ha sido inútil. Mi propia vida. No todo el tiempo he sido una persona que edifica. No todo el tiempo he sido una persona que Dios puede usar. Cuando perdemos de vista el lugar, la posición, la redención, pasamos a ser cristianos inútiles. Y dice que el cristianismo no les aprovecha. O sea, son cristianos pero no se nota. Son cristianos pero no vencen nada. Son cristianos pero no hay victoria. Bueno, van a ir al cielo, genial eso, pero no lo notan aquí. No sé si lo pueden entender conmigo. Dice, como si hubieran creído en vano en Jesucristo. Pero el que no posee estas cosas es un ciego, corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Noten esto, la persona está limpia, la persona es nueva, la persona es salva, la persona es redimida, pero lo olvidó. Olvidó quién es. No camina en fruto, no camina en bendición, no camina en victoria. Dígame amén si me está entendiendo hasta ahí. Ahora, compare este pasaje con 1 de Juan 4, verso 4. Acabamos de ver cristianos que son cortos de vista, escasos en fruto. Pero mire 1 de Juan 4, verso 4. Ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ¿Hay alguien así acá? ¿Usted pertenece a Dios? Amén. Ya lograron la victoria. En este caso Juan estaba hablando de unos enemigos que tenía la iglesia en ese lugar. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. Despacio. Despacio acá. Le pregunto algo. ¿Será que hay cristianos que hablan como si fueran del mundo? ¿Será que hay cristianos que tienen una óptica como la del mundo? Mire, en ocasiones me he descubierto hablando como el mundo, yo mismo, hablando sin esperanza, hablando conforme a las circunstancias, hablando conforme a la estadística, hablando como le pasó a otros. No sé, el Señor me dice, lleva mi evangelio, llévalo a todas las naciones. Eso dijo Jesús. Pero mi mente dice, pero está muy caro hacer eso. Es bien difícil, nos va a tocar trabajar duro, es muy costoso. Así habla el mundo. Nota que el apóstol Juan está hablando de que hay un grupo de hermanos. Él le habla a un grupo de hermanos y les dice que es más grande el que está en él que el que está en el mundo. Por esa causa no debemos hablar como habla el mundo. Amén. Es necesario que usted haga un rastreo de eso. Revise si está teniendo conversaciones como las del mundo. No necesita ser que sean conversaciones pecaminosas. No es que usted esté entonando un reggaetón.
No necesariamente, pero tal vez está hablando desconsuelo. Tal vez está hablando pesimismo. Tal vez está hablando de cierta forma, insinuando que Dios no proveerá. No sé si me entiende esto. Yo como pastor trato de no observar las finanzas de la iglesia, pero hay alguien que las observa. Yo trato de no observarlas para que no se limite mi fe. Amén. Entonces, en ocasiones me entero del saldo en el banco. En ocasiones me entero de eso. Y entonces mi mente rápidamente hace cálculos. ¿Qué fecha estamos? ¿Cuándo vienen los pagos grandes? Entonces mi mente dice, a estas alturas ya debería haber más dinero, porque viene el pago grande. Y mi espíritu dice, tranquilo, el dinero vendrá. Tendrás lo suficiente, pagarás a tiempo. Pero mi mente empieza a decir, pero falta pagar esto y falta pagar aquello. El mes pasado a estas alturas ya estaba todo. Y yo soy tentado a hablar como este mundo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Note, está el problema, está usted y está su Dios. Imagínelo de esa forma. Está el problema, la situación, lo que necesita solucionar. Está usted con respecto al problema y está Dios. Piense en eso como un escenario. ¿Cuál es su posición en esa situación? ¿Está abajo del problema? ¿Está Dios, el problema y usted? ¿O está usted, Dios y el problema? ¿Cómo está hablando? Sigamos leyendo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. ¿Comprende hasta ahí? Y el mundo les presta atención. En cambio, diga conmigo en cambio. Nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Nota que hay dos lenguajes ahí. Y cada quien oye a aquel de donde pertenece. El mundo habla como el mundo y entre ellos se oyen. Los creyentes hablan con creyentes y entre ellos se oyen. Pero el verso empezó diciendo, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Quiere decir esto entonces que usted y el grande se hablan, se entienden, se oyen. Usted y el problema no tienen por qué entenderse. Usted y el problema no tienen por qué hablarse. Usted y el problema no tienen por qué relacionarse. No son lo mismo. Amén. Déjeme mostrarle algo acerca de las posiciones. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 6. Vamos a ver la famosa visión de Isaías. No sé si la recuerda. Leámosla. Dice, el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Ok. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 alas cubrían los pies. Con las otras 2 volaban. Se decían unos a los otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es una frase temible, ¿sabe eso? Dios de los ejércitos. Me hace pensar en un comandante. ¿Para qué quieren los ejércitos si no es para la guerra? Cuando dicen Dios de los ejércitos, eso infunde miedo. Y la otra palabra que infunde miedo es la palabra santo. Santo. Vamos a hablar de santidad hoy. Y algunos,
Porque Dios es santo y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y a algunos la conciencia dice, sí ve usted. Hablar de santidad es hablar cosas que duelen. Es bien incómodo. Y si juntamos santidad y ejércitos, estamos en problemas. Isaías está viendo esto. ¿Lo ve conmigo? Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Todo el edificio estaba lleno de humo. Otra versión dice gloria. Entonces dije, mire lo que está viendo Isaías y mire lo que dice de sí mismo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Relaciona esto? Labios impuros. ¿Qué decía Juan? Hablan según ellos. ¿Nota eso? Tiene mucho que ver el hablar con la posición. Revise si está hablando como una persona que está en la posición correcta. Revise si está hablando como una persona que tiene victoria. Isaías está tan asustado porque él sabe que no habla bien. Él sabe que cuando habla el mundo lo oye y le presta atención. Él sabe eso. Dígame amén si me está siguiendo hasta ahí. Labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Ahora sí me voy a morir. He visto al Rey del universo, al Dios todopoderoso. Noten eso. Isaías tiene miedo. Ha visto a Dios. Isaías está enfrente de la inmensidad. Lo que le pasa a los astronautas. Algo está cambiando por dentro de Isaías. Isaías está viendo la inmensidad. Al ver algo tan grande, tan santo, tan limpio, lo primero que logra decir es, estoy muerto. Me voy a morir. Es imposible que yo salga vivo de esta. Algo está muy grande delante de sus ojos. Quiero que lo comprenda. Amén. La versión del mensaje dice esto. Perdición es el fin del mundo. Estoy prácticamente muerto. Cada palabra que he pronunciado está contaminada. Incluso es blasfemia. Cada cosa que digo le falta fe. Cada cosa que digo no glorifica a Dios. Cada cosa que digo no edifica. Y la gente con que vivo habla igual, usando palabras que corrompen y profanan. Aquí estoy yo, mirando a Dios cara a cara, al Rey de los ejércitos celestiales. Me voy a morir. ¿Nota lo que estoy diciendo? Pensemos, ¿en qué posición está Isaías para que hable de esta forma? ¿En qué posición está? No habla como alguien que tiene compañerismo con Dios. No habla así. Es más, Isaías está hablando como si él fuera el problema y Dios lo va a destruir. ¿Por qué Isaías habla como si él fuera el problema y su enemigo es Dios? Por la forma en que habla. Isaías sabe que ha venido hablando como aquello que Dios destruiría. Él sabe que no habla con fe, que no habla paz, que no habla gozo, que no habla victoria. Entonces volvemos a la imaginación a la ecuación que estábamos armando. Dios, el problema y yo. Con esta visión de Isaías y el problema son uno solo. Y Dios va a destruirlo. ¿Comprende eso? Isaías sabe que necesita redención. Amén. Entonces vaya conmigo a Efesios. Capítulo 2. Verso 4. Miles de años después. Miles de años después. ¿Ok? Vamos a ver otra visión del mismo templo, del mismo trono, del mismo Dios, los mismos serafines, el mismo poder. Pero algo cambió en la ecuación. ¿Sabe qué cambió? Jesús vino.
Entre Isaías y Pablo, cuando escribe Efesios, hay en medio Jesucristo. La cruz está en medio. Amén. Vamos a ver ahora algo que debería producirnos a usted y a mí cambio de opinión. Lo que le pasa a los astronautas, déjeme se lo leo otra vez. Effect Overview. Percepción de la inmensidad. Amén. ¿Está ahí conmigo en Efesios? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué pensaba Isaías? Me voy a morir. ¿Qué dice Pablo? No. Dios es rico en misericordia. Amén. Por su gran amor con que nos amó, me voy a morir, he visto a Dios. No. Nuevo Testamento, Jesús, la cruz, gracia. Con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando, pasado, Isaías, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Nota que Isaías estaba en una posición en la que era enemigo de Dios. Tanto así, si usted sigue leyendo el pasaje, que Dios tiene que venir con un carbón y limpiarle esa boca. El flúor no era suficiente, necesitamos un carbón caliente para que hablara con fe. Pero ahora tenemos otra posición, el mismo Dios, la misma grandeza, pero está la cruz en medio. Dice que fuimos resucitados, nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí, en esta pasaje que viene, es donde tiene que haber inmensidad en su percepción. Effect Overview. Los astronautas solo vieron el planeta. Vea lo que va a ver usted. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oh, Dios. Isaías ve a Dios, ve la gloria, ve el trono, ve el poder, la potencia. Es tan grande lo que ha visto que siente que va a morir. Los astronautas no sienten que van a morir, simplemente cambian de percepción. Pero Isaías está viendo algo más grande, está viendo algo más poderoso. Isaías está delante de algo que es más grande que la Vía Láctea. Isaías está percibiendo algo que es más grande que el universo mismo. Por eso dice, me morí acá. Ahora nosotros estamos por la palabra, por la fe, por el Espíritu, delante del mismo lugar. Es el mismo trono, por favor recuérdelo. Es el mismo trono. Pero ahora, por su gran amor, por su misericordia, por la obra de Jesús, no estamos al lado errado. Estamos en el trono con Cristo Jesús. Estamos en el trono. Lo que Isaías veía y tenía miedo, usted lo ve desde la otra orilla. Si pudiésemos viajar en el tiempo, veríamos a Isaías llorando de susto delante de aquel lugar donde estamos. ¡Wow! Dios. Si usted no cambia de forma de actuar, quiere decir que no ha visto esto. Y tiene que volver a leerlo, y volver a leerlo, y volver a leerlo, hasta que su mente perciba esto que es más grande que lo que vieron los astronautas. Se lo voy a leer en la amplificada. Pero Él, que es tan rico en misericordia, por su gran amor maravilloso con que nos amó, aún estando nosotros muertos espiritualmente y separados de Él a causa de nuestros pecados, nos dio espiritualmente vida juntamente con Cristo. Porque por su gracia, su favor y misericordia inmerecido, habéis sido salvados del juicio de Dios.
Juntamente con Él nos resucitó cuando creímos. Y asimismo nos sentó en los lugares celestiales por cuanto estamos en Cristo Jesús. Dios. Imagínense otra vez. ¿Recuerda cómo empezamos la ecuación? Dios, el problema y yo. Ahora, Dios y usted están en un mismo lugar y al otro lado del problema. Al principio era Dios, el problema y yo. El problema era tan grande que yo no podía ver a Dios. Y desde el punto de vista de Dios me veía junto al problema, pues hablaba igual. Amén. Pero ahora por Cristo, por la obra de Cristo, por su gran amor, por su misericordia y por su gracia, ahora usted está junto a Dios y entre los dos están viendo el problema. ¿Quién es el inmenso ahora? ¿Quién es el inmenso ahora? Dios. Veámoslos en la versión del mensaje. Mire cómo lo dice esta versión, me encanta, es muy bonito. No hace tanto tiempo estabas sumido en esa vieja vida estancada de pecado. Dejaste que el mundo, que no sabe nada de vivir, te dijera cómo vivir. Llenaste tus pulmones de incredulidad contaminada y luego exhalaste desobediencia. ¿Nota? Hablando como un incrédulo, hablando como alguien que no tiene un Dios poderoso. Todos lo hicimos, todos hicimos lo que nos dio la gana, cuando nos dio la gana, todos en el mismo barco, estábamos todos perdidos. Es un milagro que Dios no perdiera la paciencia y nos eliminara a todos. En cambio, otra vez, en cambio, inmenso en misericordia y con un amor increíble, nos abrazó. Tomó nuestras vidas muertas por el pecado y nos dio vida en Cristo. ¡Oh, qué grande esto! Hizo todo esto por sí mismo, sin nuestra ayuda. Luego nos levantó, nos sentó en el cielo más alto, en compañía de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Los astronautas vieron la Tierra desde la cápsula Orión. Vieron la Tierra y la Luna desde la cápsula Orión. Pero usted y yo podemos ver a los astronautas, el cielo, la Luna y cualquier lugar donde haya un problema para usted desde los lugares celestiales. En Cristo Jesús. ¿Desde dónde está hablando? Contésteme. ¿Desde dónde responde usted a este mundo? Cuando usted responde a algo, ¿este mundo le entiende? Si le entiende, está hablando igual. Si este mundo no le entiende, ahora sí está hablando bien. Amén. Pues vamos a leer y terminamos con esto. Segunda de Pedro 1:8. Volvamos allá. Dice, cuando más cerca están de esta manera, más productivos y útiles serán. ¿Ahora lo comprende? Entre más esté usted sentado en el trono, más productivo y útil será. Amén. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollar esa forma son cortos de vista. ¿Entienden eso? Los problemas se les hacen enormes. Las deudas se hacen impagables. La enfermedad se hace invencible. La promoción nunca llegará. La soltería permanecerá eterna. No alcanzarán nada porque son cortos de vista. El problema es muy grande. ¿Me comprende hasta ahí? Pero los que no han olvidado
que fueron limpiados. ¿Lo recuerdas? Se lo vuelvo a leer. Los que no llegan a desarrollarte esta forma son cortos de vista. Olvidaron que fueron limpiados de sus pecados. Hablan como Isaías: me voy a morir. Pero si usted no olvida que fue limpiado, si no entiende que fue limpiado, sabrá, confesará, declarará que está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y ahora son los problemas los que tienen que temer. Amén. Usted veía los problemas inmensos. Ahora usted que está en Cristo, el problema lo ve a usted inmenso. Amén. Yo sé que hay algunos cerebritos ahí fundidos. Algunos se laguean. Tiene que meditar en esto. Tiene que meditar en esto. Lo estamos viendo en Filo, estamos viendo Efesios. Llevamos como 7 versos nomás. Es muy grande esto. Tiene que meditarlo. ¿Dónde es que estoy sentado? ¿Al lado de qué estoy? ¿Dónde está el problema? ¿La ecuación cómo es? Dios, problema y yo. Dios, yo, problema. Amén. No permita que el problema lo cambie de lugar. El problema eclipsará a su Dios. Usted lo verá más grande de lo que es. Amén. Algo que hicieron con la cápsula sobrepasando por detrás de la luna es que produjeron un eclipse solar. La luna, que es una migaja delante del sol, tapó al sol completamente por la posición en la que ellos estaban. Amén. ¿Comprende eso? Salga de esa posición. Salga de esa posición. Hágase al lado de su Dios. Y desde ahí mire la situación. Amén. Seguro que sentirá un ánimo, sentirá una fuerza, sentirá un vigor, unas ganas de decir: fuera en el nombre de Jesús. Sentirá ánimo para decir: quítate de en medio de mi camino en el nombre de Jesús. Ya no me enfermas más en el nombre de Jesús. No me afliges más en el nombre de Jesús. Puerta te abres ya en el nombre de Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies, se nos terminó el tiempo. Si usted que está ahí conectado recibió ánimo, recibió entendimiento, valor, osadía, déjenmelo saber. Es el Espíritu Santo poniéndolo en el lugar correcto. Satanás va a intentar bajarlo de este lugar que la Biblia dice que usted tiene. Satanás, el mundo, las circunstancias, tratará de que usted esté otra vez allá, en el punto pequeño, hablando como los pequeños. Pero recuerde que lo que hizo Jesús en la cruz, lo puso a usted al lado de Jesús en los lugares celestiales. Usted no es como Isaías, que tenía temor de morir. Usted fue lavado por la sangre de Jesús. Usted no tiene temor de morir. Usted está junto a su Redentor. Amén. Si ha creído en Jesús, si recibió algo hoy, déjenmelo saber. Escríbanos nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o a la red social por donde nos ven. Lo más importante: ¿cómo salgo de ese lugar donde estaba Isaías y me paso al lugar que habla Pablo en Efesios? Confesando a Jesús como su Señor y Salvador. Así de fácil. La Biblia dice: para los que creyeron. ¿Quiere creer en Jesús ahora? Es bien sencillo. Haga esta oración conmigo. De pronto hay alguien aquí que nos visita y no ha conocido a Jesús. Haga esta oración conmigo. Digan esto: Señor Jesucristo, declaro con mi boca que tú eres mi Señor. Desde hoy en adelante no tengo temor de ti, porque he sido perdonado y lavado con tu sangre. Tengo compañerismo contigo. Hoy acepto tu amor y acepto tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Ahora, si usted hizo esa oración por primera vez, déjenmelo saber. Ya sabes, escriba nuestro número de WhatsApp o a la red social por donde nos ve. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.
FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra, bajo, piano, street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín.